Saludos. Titulamos este vídeo ¿El universo dentro de la Tierra? Cosmos Tierra Toroide número 22. Hacemos este vídeo en octubre de 2020, en situación de revelación ante lo que nosotros consideramos un ataque de final de ciclo de la oscuridad. Entonces, estamos descubriendo verdades ocultas que se están revelando de modo progresivo. Entonces, nosotros en este vídeo queremos hacer tres puntos. Sobre todo, primeramente, una síntesis o un recordatorio de vídeos anteriores que ya están expuestos, pero que nos pueden ayudar pues a evitar una cierta confusión, porque nosotros hemos hablado en vídeos anteriores, incluso en una serie que tratábamos cosmos cóncavo convexo, y ahora pues estamos tratando ya no dos elementos, lo cóncavo y lo convexo, o el esferoide cóncavo y el convexo, sino que también estamos integrando con un sistema triunitario, también tocando ya el tema de la esfera de Polaris, podemos decir, ese toroide. Por eso nosotros queremos hacer una síntesis para que se compruebe que no existe contradicción, sino lo que existe es una integración mediante unos principios pues y unas claves que son permanentes y constantes. Y un punto segundo que consideramos también importante, sobre todo para las personas que accedan a esta teoría, es afrontar el principal choque mental que se les presenta. El choque mental sería el siguiente, como el título de este vídeo: ¿el universo es posible que todo el universo esté dentro de la Tierra? Porque eso es un choque mental, porque es todo lo contrario a lo que nos han ido adoctrinando, presentándonos planetas, estrellas, constelaciones, etcétera, etcétera. Pero en lejanísimas extensiones, tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, decir ahora nosotros que en realidad todo eso son energías y no es lo que nos han estado adoctrinando, pues cuesta realmente, lo comprendemos, y produce un choque mental, incluso un rechazo. Entonces nosotros queremos también, mediante un punto tercero, afrontar fractales para una mente que ya sea más, podemos decir, más arborescente, presentar fractales de esa realidad de que lo más poderoso, pero también lo más pequeño, pues, y lo más energético y lo más sutil se encuentra en el interior. Por tanto, es lógico y normal que todo ese mundo, que es más poderoso energéticamente, podemos decir, en relación con el suelo que pisamos, pero no con nuestra realidad concreta, que eso es lo que nosotros también tenemos que desarrollar en siguientes vídeos. Pues es lo normal que esté dentro y no esté fuera, como a nosotros el sistema establecido de oscuridad nos pone a nosotros fuera, y en el último rincón de este universo, realmente. Entonces eso realmente desempodera al ser humano, y por tanto una persona sin principios y considerándose inferior a todo, pues es fácilmente manejable y manipulable, y lo estamos viendo en estos momentos actuales a una humanidad, a una mayoría de una humanidad que nos causa realmente una sensación muy lamentable a nosotros. Entonces nosotros queremos mitigar dentro de lo posible pues esa sensación que nos causa pues una falsedad total en relación con el ser humano. Entonces, este es el vídeo y este es el título que vamos a ir desarrollando de un modo un tanto rápido, porque en realidad es una recapitulación, podemos decir. Entonces, en el punto que decimos, una síntesis de un enfoque dual sería pues este cosmos cóncavo convexo, mientras que este ya sería triunitario, porque ya se ven aquí que existen tres esferas, y aquí en cambio solamente serían dos, la roja principal y la azul. Ya sabemos que el amarillo siempre está en todo, que es la fuente o el éter pus, y aquí en cambio ya son tres esferas. Este sería triunitario y este sería dual. Entonces este es el punto. Aquí pues se percibe mejor y le damos comprensión de que no existe una
una contradicción, ni mucho menos, sino que en el primer enfoque dual es que nos hemos centrado en la dualidad más perceptible. Por eso entonces en este enfoque dual, pues nosotros hemos en el esferoide, solamente en dos esferoides, el nuestro en azul, que es el suelo que pisamos, y el cielo como una sola unidad, pues aquí realmente pues como representante principal que hemos tratado, pues sería por ejemplo el Sol, pero no hemos tratado la cuestión por ejemplo, ni de la Luna, ni del otro mundo, la otra esfera que está aquí reflejada, que sería el esquema trinitario. Entonces, en este esquema dual, pues hemos presentado simplemente, y eso es conveniente, que una persona empiece siempre a analizar por partes, por lo más próximo, y de lo más próximo, pues vaya avanzando hacia lo más alejado o lo más lejano. Entonces aquí ya decodificamos toda la parte inicial de la dualidad fundamental, una de las dualidades fundamental de lo cóncavo, que es nuestro suelo, y de lo convexo, que es el otro esferoide, y sus movimientos, que estamos viendo aquí, hemos querido representar sus movimientos, y aquí también nosotros pusimos, para que la persona se oriente, que nosotros sería aquí el ser humano, la visión suya en vertical, pues lo que vería pues sería una convexidad en relación con una concavidad. Entonces, todos estos dos esferoides pues son creados y son separados por un eje central que tenemos aquí en amarillo y aquí en amarillo, porque ese es el esquema más sencillo, más simple, pero también más verdadero de una dualidad, pero mediante una triunidad. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros también pasamos ya, y estamos ya en esta serie, que va a ser la serie ya que consideramos nosotros quizás final o coronación, pues ya pasamos a un escalón más. Entonces, mientras que en el primer tratamiento o enfoque dual solamente veíamos el cielo con su sol solamente como una unidad, pues ahora pues el ser humano evidentemente, pues después de tener ese esquema ya mental asentado, pues en la noche ve todas las estrellas y entonces se enfoca en esta otra realidad, que es la realidad del esferoide de Polaris, o del toroide de Polaris y Cruz del Sur, como reflejan las cámaras mediante estas series de caminos que realizan las estrellas mediante la cámara lenta, y por tanto nos refleja que tiene también una polaridad, al igual que la misma Tierra, y al igual que ya hemos decodificado el Sol y la Luna como otra polaridad. Entonces aquí ya pues nos centramos ya pues en una integración pues de integrar este nuevo elemento, y entonces sería un enfoque aquí en este caso pues enfocarnos en la triunidad, lo triunitario. Por eso nosotros elaboramos este esquema, y este también esquema que ya te está considerando los tres ejes, y estos tres ejes pues evidentemente son mucho más comprensivos de toda la realidad, porque también te dicen que todo el espacio, las 6 direcciones del espacio, pues está formada por los tres ejes. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, el eje vertical de Polaris Cruz del Sur, el eje horizontal Sol-Luna, y el nuestro, que es el transversal y que tenía nuestros dos polos, el polo ártico y el polo antártico. Entonces esto ya es más completo, pero no es contradictorio con lo anterior, ni mucho menos. Simplemente que hemos ido, dijésemos así, integrando y añadiendo nueva comprensión. Entonces, para hacer una imagen, una metáfora de todo lo anterior, pues podemos decir la metáfora de la casita universal. Una persona, nosotros, tenemos nuestra casa y vemos el techo luminoso que ahí sería equivalente. En lo que estamos diciendo, pues el primer momento del cielo, de la esfera luminosa cielo, y también vemos el suelo en primer lugar, y también vemos ya aquí en más profundidad, pues vemos también ventanas, y entonces mediante esas ventanas nos asomamos, 2 ventanas principales, y nos asomamos por ella y pues vemos una porción de lo que podemos decir un tejado, que ese tejado sería equivalente a la esfera de Polaris. Pero también comprobamos que si nos hace que para tener una mejor visión, si nos asomamos por una ventana central que estaría situada en el ecuador, en la línea de Ecuador, pues entonces podremos incluso percibir parte de los dos, aunque no de una manera completa, pero de los dos
círculos de estrellas que van formando pues esa polaridad de Polaris en el hemisferio norte y de la Cruz del Sur, y entonces ya tendríamos una imagen más completa de nuestra propia casa. Y después pudiera ser, como nosotros es importante, sobre todo en esta época, que en el suelo de nuestra casa pues apareciese una grieta y por esa grieta apareciese, por ejemplo, una cucaracha. Y entonces nosotros, evidentemente, nuestra función y labor justa pues es eliminar ese elemento que está donde no le corresponde, que nada más que viene a perjudicarnos. Una casa que es la creación de la fuente. Y tenemos que defenderla. Entonces, después de eliminar esa cucaracha que aparece por ese suelo, proyectamos una linterna por esa grieta y lo que vemos realmente pues es totalmente espantoso. Es un mundo de insectos, de reptiles, etcétera, etcétera. Y tenemos que tapar muy bien esa grieta para que no exista esa perforación constante que da lugar pues a lo que estamos viendo en esta actualidad. Esa es la función. Cada ser humano que esté más despierto, pues evidentemente contribuirá a mantener su casa, que es la esencia, es el hogar de la fuente que le ha creado para él, para que cumpla su función y estará en equilibrio consigo mismo y con la fuente. Entonces, esto es una breve metáfora para tener una idea general de que entonces en esa casa pues estará integrado un primer momento de más próximo, que sería la concavidad y la convexidad de ese espacio más próximo, y después pues realmente combinado y completado con la triunidad del tercer esferoide, pero también muy atentos a una infradimensión que ataca de modo permanente, sobre todo en este momento. Entonces, hemos dicho que el segundo punto que vamos a tocar es intentar dar comprensión para que una persona que se acerque por primera vez a esta teoría, pues no le resulte tan ilógico y tan rechazable pues el concepto de que todo el universo, como dice el título de este vídeo, todo el universo está contenido en la propia Tierra, porque en realidad la Tierra no es un planeta, la Tierra es el cosmos, la Tierra es la totalidad del cosmos creado por la fuente, y creado por la fuente para colocar un elemento suyo, que es el ser humano, en el perfecto equilibrio. Y ahora, después de ese libre albedrío, pues podemos decir que la función sobre todo de los que más despierten, pues es preservar ese equilibrio, que preservar incluso intentar un retorno, que la fuente, ya eso no nos corresponde a nosotros, sino a nosotros lo que nos corresponde es, por supuesto, no perder el equilibrio que nos da la fuente. Entonces, a la izquierda tenemos el adoctrinamiento mental. Un sol, aquí la Tierra sería uno de estos planetas pequeñísimos en comparación, pero después esto sigue y serían inmensas constelaciones nebulosas, y ese sería todo el universo. Entonces, ¿cómo metes tú todo ese universo aquí, como decimos nosotros? Esta es una de las representaciones que también aquí nosotros coincidimos con la celular cóncava. ¿Cómo metes tú todo eso en este universo, que es el mismo que tenemos aquí nosotros en la parte central? Pues simplemente considerando que estos son energías sutiles y poderosas, más poderosas que al ser más sutiles, pues son más poderosas que lo denso. Nuestro suelo denso pues es, dijésemos así, el más pasivo, porque ya hemos puesto en otros vídeos anteriores, de series anteriores, que lo más sutil es lo que mueve a lo denso. Entonces este es realmente pues la explicación de que sea esa la realidad, la auténtica realidad, de que esas energías pues son menores en tamaño, pero en poderío pues son evidentemente pues superiores a nuestro suelo, pero no a nosotros, y eso es muy importante, que ya iremos nosotros estableciendo. Entonces, aquí, y lo vemos, vamos a presentar fractales, que ya lo hemos hecho esto en otra serie quizás, pero vamos a seguir recordando los fractales que serían de esa realidad que estamos diciendo, que sería que lo interior, en el interior está lo más sutil y lo más poderoso, y en cambio en lo más exterior pues está en lo más denso y lo más pasivo. Y entonces eso lo vemos, por ejemplo, en la célula animal de toda la vida y del ser humano. Aquí en el centro está la parte más pequeña, pero también más sutil y más poderosa, y es lo mismo que nosotros estamos compartiendo. Entonces la clave sería lo más sutil
y por tanto también pequeño, energético, porque lo más sutil sería energético, pues estaría en el interior, se proyectaría desde el interior. Y en cambio, lo más denso, y en relación con lo sutil sería mayor, sería grande, sería mayor, pues sería pasivo y estaría más en el exterior. Al igual que en una misma célula, aquí está lo verdadero, lo más activo, mientras que y más pequeño, mientras que en toda la otra construcción, culminando con la corteza, pues es lo más pasivo y lo más denso en comparación con ella, pero ella es lo más energético. Pues lo mismo exactamente es en este universo, no puede ser de otra manera. Entonces, por ejemplo, seguimos con estos fractales. Vamos a partir de los fractales del inicio de la vida, que tendría que ser semejante al inicio del universo. Entonces, desde dentro, desde lo sutil hacia afuera, va marchando hacia lo denso, desde lo menor en tamaño y mayor en energía, pues camina hacia lo mayor en tamaño y menor en energía. Y entonces aquí tenemos en una fertilización que se ha producido al unirse el espermatozoide con el óvulo, pues este es el cigoto. Y entonces en este cigoto, pues aquí incluso verán dos partecitas, no sé si se apreciarán muy bien, que es donde se está proyectando la energía, mientras que lo demás es lo más exterior, la corteza más dura. Aquí se está proyectando la energía, porque entonces este cigoto, desde su interior, lo primero que se produce, como ya decimos, es una dualidad. Comienza a dividir sus células, multiplicándose progresivamente. Pasa de ser una célula, que era la célula inicial, pues pasa a tener dos, y esto lo hemos visto nosotros en otros muchos vídeos, pasa a tener, pero esto ya es verdadero, y esto es una foto real vista por microscopio. Entonces fíjense que ya se están formando pues de una manera mucho más sutil, pues dos células. Después de estas dos, pues pasa, porque todo es una duplicación, porque eso es la dualidad, pues pasa a 4, después pasa a 8, después pasa a 16. Y entonces así, de esta manera armónica, pues está la dualidad con la triunidad. Y desde dentro hacia afuera, y el universo tiene que ser así. En el centro del universo están esos focos, como el Sol, la Luna, y después Polaris y todas las estrellas, pero son como focos energéticos más pequeños en tamaño. Es normal que estén dentro y no sea a lo que nos han adoctrinado, evidentemente. Y entonces eso también pues lo vemos en todos los fractales. Vamos a ver fractales de la vida vegetal, como estamos viendo, una cebolla, que la parte más sutil, cógenla, experimentenlo y verán que es por dentro. Incluso en algunas veces con esta parte central pues está hueca. Al igual que por ejemplo el coco, fíjense el coco, lo claramente que se está viendo que lo más duro es lo más exterior, y en cambio el interior pues llega un momento incluso en que es vacío, pero este vacío no quiere decir que no exista nada aquí, sino aquí es donde está esa energía, aquí es donde está esa energía que va haciendo que se produzca una nueva planta y una nueva palmera. Aquí tenemos todo su ciclo. Aquí estaría, cae en tierra, por ejemplo, y entonces aquí empieza la germinación y empieza del mismo coco. Pues aquí tiene tres partes. Fíjense, la persona que tenga cocos, que los observe para que vean la triunidad que existe en una de sus partes, como tres señalizaciones por donde aparece nuevamente pues la planta que se va a convertir en un árbol. Pero también, si el árbol lo observan, entonces aquí están observando que realmente el interior es el que dirige y es más pequeño y más sutil. Pero también en el mismo árbol, si miran dónde se está produciendo su crecimiento, como tenemos aquí cortado tocones de palmeras, pues verán que la parte, porque esta incluso ha desaparecido una parte interior, es más ligera su parte interior, igual que cualquier otro árbol. Pues aquí estamos viendo que la parte más interior es donde va creciendo, y es una parte más sutil y más ligera, mientras que el exterior es más denso y mayor. Entonces lo interior más pequeño pero más energético, y lo exterior mayor y menos energético. Y fíjense también que esto es la estructura de tubo, realmente, que también lo estamos compartiendo nosotros, que esa es otra de los puntos fundamentales. Eso en cuanto a lo vegetal, y en cuanto a lo animal, como porciones de vida dentro de que son menos independientes, pues podemos ver los huesos. Los huesos ya lo hemos visto en otros vídeos, pues aquí es donde está realmente la parte más sutil. Incluso en el cráneo la parte más densa está en el exterior, en los huesos del cráneo, y en cambio pues aquí van más sutiles hasta culminar en la máxima, que sería la glándula pineal.
Y si tomamos también la parte más dura, más densa del ser humano, pues sería el esmalte de los dientes. Y entonces fíjense que en cambio la parte del nervio interior pues es muchísimo, aquí lo tenemos muchísimo más pequeño, pequeñísimo en comparación. Pero ¿qué quiere decir? Que es superior solamente uno a otro, no, están equilibrados, pero este es más pequeño y porque es más sutil, por eso decimos el universo, las partes luminosas que vemos son como partes eléctricas, al igual que las del interior de una dentina, o sea, en la dentina que está el nervio que es la parte más interior, mientras que la parte más densa y más dura de todo el cuerpo es el esmalte. Pero fíjense lo que estamos diciendo para que vean la correspondencia total con lo que estamos hablando en relación con el universo. Y entonces si tomamos un fractal ya, los anteriores eran partes menos independientes, pero si tomamos un ser más independiente como el humano completo, en vez de su cráneo o sus huesos, pues vemos que la parte suya principal pues está aquí donde emite la fuente, que viene desde el nacimiento. Y entonces esta parte es sutil en comparación con toda su estructura ósea. Es más pequeña y mucho más sutil, pero incluso dentro de ella pues existe otra parte más pequeña que es el haz de Is, que fíjense forma una triunidad. Y entonces esto es supereléctrico. Aquí es donde está pulsando la fuente en su nivel dimensional imperceptible y dando la vida al ser humano. Entonces, si esto es así, si en el interior está lo más poderoso y lo más pequeño y lo que hace mover a todo lo denso, ¿por qué iba a ser el universo diferente? Plantéenselo, ¿por qué iba a ser el universo diferente y al revés? Pues nosotros decimos, pues no es así, no puede ser así, tiene que ser como nosotros estamos afirmando, que cada persona aplique su discernimiento. Tiene que ser que en el centro es donde esté la parte más poderosa y más energética, y dentro de ese centro nosotros somos el verdadero centro. Pero si vemos en cuanto a estructura material externa, pues tenemos que considerar entonces esas luminosidades, sol, luna, estrellas, etcétera, como energías más sutiles y más poderosas, pero que están enmarcadas hasta cierto punto, decimos, porque existen dos polos, que ahí es donde está la fuente, y en la fuente no hay nada que lo enmarque, pero dentro, en comparación con la Tierra, pues ellas están dentro, y eso no debía sorprendernos tanto, ni causarnos ese choque mental que nos causa realmente. Entonces vamos a terminar aquí, pero queremos que la persona vean este último esquema integrativo de la triunidad con la dualidad. Y entonces, porque esto aquí en un vídeo siguiente va a ser muy importante, va a ser, consideramos un punto que puede dar muchísimo discernimiento. Entonces, que vean aquí en este esquema que ya hemos visto en algún otro vídeo, que se va a dar, y lo vamos a explicar, una regla que vincula e integra la equilibración, que hemos dicho que es fundamental, así es como crea la fuente, la equilibración con lo que estamos hablando, con la sutilización y con la densificación. ¿Cómo se integran esos dos aspectos de la equilibración con la sutilización y la densificación? Eso a nosotros nos ha dado una gran comprensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.